Hola con cada uno de ustedes. Es una alegría poder encontrarnos semana a semana para estudiar nuestra lección de escuela sabática. El título de este trimestre es Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Y la lección para esta semana lleva por título El conflicto. El texto central se encuentra en Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como ya vimos la semana pasada, una de las principales preocupaciones de Pablo para con la iglesia de Roma fue la influencia de los judaizantes. Pero ¿cuál realmente era el problema? Parece ser que el problema era que algunos cristianos judíos no podían comprender que las costumbres y leyes judías habían tenido un propósito que ya había sido cumplido a través de Cristo Jesús. Y eso era lo que diferenciaba el cristianismo del judaísmo. Otro de los objetivos por la cual Pablo escribió la carta a los romanos justamente es ayudar a los judíos y gentiles a entender lo que implicaba la transición del judaísmo al cristianismo. Recordemos que la base del cristianismo era el judaísmo. Sin embargo, hay algunos puntos que debemos resaltar en nuestra lección durante esta semana que hemos estudiado. El pacto era uno de los pilares en las costumbres judías. Hebreos 8:6 en la versión internacional dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Mientras Jesús no había nacido en la tierra, la justicia imputada estaba basada en la promesa del Salvador y en la correcta interpretación y aplicación de la ley. Esto es muy importante. Cuando Jesús nació y alcanzó la salvación con su muerte y su resurrección, la imputación ya no era una promesa. La justicia imputada ya no era más una promesa, sino era una realidad. Y tampoco estaba ya centrada en las leyes, sino que esta promesa se centraba en Jesús, que era la promesa hacia donde la ley judía apuntaba. Entonces, ahora la salvación no dependía ya de las leyes, de las normas, de los estatutos, sino ya dependía principalmente del propósito de las normas, quien era Jesús. Creer o no creer en Jesús determinaba nuestra salvación, ya no en las leyes que llevaban a la promesa, sino en Jesús de Nazaret, la promesa hecha realidad. Este tema lo estudiamos durante la lección del trimestre pasado. Pero surge una pregunta: ¿a qué leyes se refiere Pablo? ¿Cuáles fueron aquellas leyes que quedaron en el pasado? Esto nos lleva a un segundo punto. No clasificar las leyes de Levíticos puede llevarnos a un error. El libro de Levíticos capítulo 12, 16 y 23 describe la mayoría de leyes que fueron dadas al pueblo de Israel. El gran problema aquí era a quién creer, o a Moisés, o a Pablo, o a los judaizantes, o al cristianismo, ya que la circuncisión y la ley ceremonial eran un mandato directo de Moisés. Aunque los antiguos no separaban la ley, cada una de ellas cumplía una función específica. La lección nos muestra que, por ejemplo, las leyes civiles funcionaban y tenían mucho valor mientras Israel haya sido una nación, pero al dejar de ser una nación y estar dominada por otra nación, ya no tenía sentido estas leyes. Lo mismo ocurre con las leyes ceremoniales. Mientras había un santuario, esas leyes se podrían cumplir. Sin embargo, con la destrucción del templo hubo un periodo en el cual esas leyes no se cumplían. Sin embargo, las leyes de salud eran básicas para el bienestar de la nación, el bienestar de la persona durante todo el tiempo que le tocaba vivir. Y las leyes morales eran especiales, porque a diferencia de las demás leyes, estas leyes morales, que son los 10 mandamientos, tuvieron una manifestación impresionante. Fue el mismo Dios quien recitó los mandamientos a todo el pueblo, y el pueblo escuchó y temió. Estas leyes morales no dependían de algún factor externo,
sino del compromiso individual de cada miembro del pueblo de Dios. Recordemos que hasta aquí el propósito de Dios fue que Israel llegara a ser un pueblo que atraiga y bendiga a todas las naciones a través de la promesa que es Jesús de Nazaret. Esto es importante para nosotros considerarlo, porque el sentido de las leyes se cumple bajo el propósito de la promesa, bajo el propósito de Cristo Jesús, y todas las leyes dadas en el antiguo Israel fueron leyes que tenían un propósito para cada una de las diversas partes que hemos estado mencionando. Resumiendo, leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes de salud y finalmente las leyes morales, la base de todo el gobierno de Dios. Pero también necesitamos comprender un aspecto más. Tomar una decisión era fundamental para proteger a la iglesia cristiana naciente. Hechos capítulo 15, versículos 5 al 29, describe que la manifestación del Espíritu Santo sobre circuncisos e incircuncisos era la prueba de que esas cargas pasadas, como menciona Pablo en el versículo 15, ya eran del pasado y no tenían que ser puestas sobre los nuevos conversos. Pero también había algunas costumbres paganas que debían ser quitadas de en medio del pueblo gentil. Pablo en su carta a los Gálatas se esforzó por enseñar el verdadero lugar de la ley, así como lo estudiamos en el trimestre pasado. Pero frente a todo esto, ¿qué debemos hacer? Número 1, debemos reconocer que las promesas de Dios son mejores. Pero para ello necesitamos comprenderlas de manera profunda y completa. Es por ello que necesitamos estudiar la palabra de Dios todos los días. Aceptar que las leyes cumplen un propósito salvífico y no de carga es parte de nuestro desarrollo espiritual. No podemos considerar una ley como una carga, sino, como en el trimestre pasado lo estudiamos, las leyes han sido dadas para poder vivificar, para poder restaurar y para poder guiar a quien se encuentra perdido. No para destruir al pecador, no para destruir a aquel que necesita ayuda. La ley no fue dada para colocar cargas sobre las personas, sino fue dada para ser nuestra guía en medio de la desesperanza. Y finalmente, buscar la unidad de la iglesia en las decisiones que se tomen. No podemos usar una mala política para imponer. Cuando una decisión se toma, aquellos que no estuvieron de acuerdo con esa decisión deben contribuir al desarrollo de la decisión tomada como si fuera su decisión. Y no lavarse las manos, porque a veces se toman decisiones y el grupo que no estuvo de acuerdo son los primeros en oponerse a la ejecución de la idea. No podemos cometer ese error. Finalmente, ¿cómo hacer estas cosas? Número 1, estudiando el verdadero propósito de Dios a través de sus leyes y no en sus prohibiciones, para no juzgar ni ser legalistas o permisivos. No podemos tomar las leyes de Dios para o bien cumplirlo al pie de la letra o bien no cumplirlo, lo cual nos llevaría a dos extremos diferentes. Segundo aspecto, aceptando que al usar todos los medios para imponer algo o luego de una decisión consensuada rechazar una decisión que se haya tomado, esto lleva a la división, a la desunión de la iglesia y nos hace recordar lo que hizo Lucifer. Nosotros necesitamos ser parte de la unidad de la iglesia. Que Dios te acompañe y te bendiga en este repaso de la lección, porque la lección de esta semana ha sido bastante profundo y recién nos estamos preparando para iniciar con el estudio del libro de Romanos. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima lección.